Capítulo 2. En la noche. Lali esperó en el lugar convenido. La suave brisa de otoño crepitaba en las hojas de los eucaliptos. No se acercó ningún patrullero. La radio transmitía el final del partido, pero el sodero no estaba para partidos. Eran las 10:30 de la noche. A esa hora un helicóptero de la Fuerza Aérea aterrizaba en el helipuerto de la Casa Rosada. Debía llevar a la Presidente a la residencia de Olivos. Abajo, en su despacho, María Estela Martínez escuchaba al ministro Dehesa que venía a relatarle su desoladora entrevista con los 3 comandantes. Media hora después, tropas reducidas pero bien pertrechadas ocupaban posiciones estratégicas en la periferia de la capital. Lo vio por el espejo retrovisor. Moya hizo un guiño con los faros. El Fireland se detuvo atrás. Cámpora pasó adelante con Lali. Partieron hacia San Antonio. El sodero había apagado la radio, pero el doctor le pidió que volviera a encenderla. Un vocero gubernamental restaba importancia al desplazamiento de tanques desde su base en Magdalena rumbo a la ciudad de La Plata. Se trataba, según el funcionario, de operativos antisubversivos. Llegaron sin contratiempos a San Antonio de Areco, pero en el pago de los Guiraldes comenzó un nuevo calvario. El gordo no había regresado. A las 12 de la noche del 23 de marzo, la mayoría de los legisladores abandonó el Congreso ante una versión de que estaban por llegar a ocuparlo los militares. A las 0:35 del miércoles 24 de marzo, varios dirigentes sindicales salieron de la Rosada para seguir sus deliberaciones en el Ministerio de Trabajo. Lorenzo Miguel, sonriente y sudoroso, les dijo a los cronistas: «Todo es normal y no tengo noticias de movimientos de tropas». A su lado, el gobernador del Chaco, Felipe de Olindo Vittel, también sonreía a la prensa: «Tranquilos, muchachos, que no hay golpe». 14 minutos después, María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón, ascendía al helicóptero acompañada por su secretario privado y nueva cara de entorno, Julio González. A poco de haber salido, volado sobre el bajo, el piloto recibió un mensaje en clave y pretextando un desperfecto en una de las turbinas, descendió en el área militar del aeroparque. Isabel y González vieron entonces cómo los efectivos de la Policía Militar de Aeronáutica rodeaban el aparato y se acercaba un general, un brigadier y un contraalmirante. El general José Rogelio Villarreal desnudó el cambio de situación con una simple frase: «Señora, está usted arrestada». La mujercita frunció sus labios delgados y temblorosos, pero no dijo nada. González, observando la selva de fusiles, hizo una pregunta sin respuesta: «¿A qué hora son las ejecuciones?». San Antonio de Areco no es Nueva York. Normalmente es muy difícil pasar inadvertido en sus calles despobladas, que solo atraviesa algún noctámbulo rezagado. Pero resulta casi inverosímil que esas vueltas se hayan dado en 2 autos durante las primeras horas del golpe de Estado, con uno de los hombres más buscados del país, y que nadie los haya parado, nadie que no sea el poder puede circular así. Y esos hombres no eran el poder, eran simples vecinos de otro pueblo, adictos al asado y a las bochas, devotos como Cámpora de Nuestra Señora de Luján. Nunca se había visto nada igual en la historia de Giles. Fueron despertados por las frenadas y los portazos, y después por los balazos y los gritos. La policía de la provincia detenía, el ejército tomaba posiciones y disparaba contra el frente de la casa de Cámpora, contra los curiosos que se asomaban por las ventanas, contra fantasmas. Puede parecer una conducta absurda, no lo era. Los jugadores del club Almafuerte huyeron a sus casas, todo el mundo se encerró, pocos quisieron ver y saber. Las avanzadillas del miedo habían llegado al pueblo. «Pelotudos de mierda, lo dejaron ir», dijo el jefe del operativo, que venía de civil, y le rajó la cara de un culatazo a uno de los custodios de la Federal. Al intendente Pedrito Gallo lo sacaron de su casa a empujones.
porque era el intendente, pero sobre todo porque era amigo del tío. Lo tuvieron parado durante 4 horas frente a la casa del doctor, viendo cómo los milicos sacaban máquinas de escribir y de calcular, algún mate con bombilla de plata y los regalos del casamiento de Carlos, que habían quedado allí desde la fiesta de diciembre. Había que castigar a los delincuentes y corruptos, robándoles sus pertenencias. A unos 12 kilómetros de allí, policías de la provincia avanzaban por el camino de Paraísos de la Quinta Nené, una de las propiedades que María Georgina había heredado de su padre. Pisando fuerte con sus borceguíes de fajina, irrumpieron en el chalet donde los años 40 se había replegado en la polvorienta sala de juegos, con su billar de paño desteñido y los diplomas de la cámara. Algo encendió sus furias, tal vez la foto de Vita de CD dedicada al amigo Cámpora, o la vista aérea de Seiza mostrando a 2 millones de peronistas frente al puente de Trébol, el Papa Paulo VI, Salvador Allende y otra vez el entrañable amigo Aníbal Troilo. Algo los irritó, la sonrisa de Perón, algo. Comenzaron a patear, a romper, a tirar piedras contra los cuadros, dejaron un tendal de vidrios, papeles y almohadones desfondados. Ignorantes de todo lo que estaba ocurriendo, el tío y sus acompañantes se acercaron a las luces de la Ruta 8, buscando unos sándwiches y unas gaseosas para aliviar la ansiosa espera del gordo. Lali fue el encargado de comprarlas. Cuando entró a esa parrilla para camioneros estuvo a punto de blasfemar. Había un tipo de giles con una mina que le guiñaba un ojo. Instintivamente miró hacia afuera. Los autos estaban lejos y a oscuras. Nadie podía ver a don Héctor. Igual le dio mucho miedo. Era una intuición certera. Pocas horas más tarde habría de maldecir ese encuentro. Eran más de las 2 cuando vieron la camioneta del gordo estacionada frente a su casa. Lali fue a pedirle las llaves de la quinta. El gordo se las dio y todavía anduvieron un rato iluminando con sus faros los caminos de tierra hasta encontrar la cueva donde guarecerse. Tomaron unos mates, fumaron. Cámpora, incansable, insistió en prender la tele, en escuchar la radio. Eran las 3:21 de la madrugada. Moya dormía, el custodio cabeceaba y Lali escuchaba viejas anécdotas de don Héctor, cuando oyeron los primeros acordes de la marcha Ituzaingó, y enseguida la voz del locutor leyendo la proclama y el primer comunicado de una serie de varias decenas. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes. Durmieron poco. A la mañana siguiente, Lali partió de regreso a Giles con un encargo del doctor: guardar el otro auto, un Dodge Polara, para que no quedara en la calle. Se despidieron. No se volverían a ver. Cámpora ignoraba que en las próximas 48 horas su vida iba a estar en manos del sodero. El Ali Trombetta encontró un panorama tétrico en el pueblo, pero por temeridad o cálculo se fue a su negocio. A las 5 de la tarde se lo llevó la policía de la provincia. El comisario Orsi quería conversar con él en su despacho. La conversación se inició con una trompada en el estómago. ¿Dónde está el hijo de puta ese, el montonero Cámpora? Ante cada no sé, se lo juro, el comisario soltaba un puñetazo. Solo se interrumpió para atender un llamado del jefe de la guarnición de Mercedes y asegurar al teniente coronel Rojas Alcorta que el prófugo ya está cercado. De la comisaría local lo llevaron al centro clandestino del Banco, en el cruce de la autopista Richieri y el camino de Cintura, y de allí a uno de los primeros centros clandestinos de reclusión, el Pozo de Banfield. No fue el único secuestrado del pueblo. En las siguientes 48 horas se llevarían a 5 más. El custodio Lufrano, un vecino de apellido Monsalvo, María Iribarnen, Orlando Ramón y Emilio Marchioni, el dueño de la cochería. Además, en la comisaría de Giles detuvieron a una prima de Nené y su esposo y a otro matrimonio amigo de los Cámpora. En el Pozo de Banfield, Lali fue viendo llegar a los chupados, mientras las preguntas sobre el paradero de Cámpora se entrecruzaban con las amenazas de fusilamiento. Luego lo desnudaron y comenzaron a pasarle la picana. Las preguntas estúpidas: ¿tiene una quinta Cámpora? ¿Es el jefe de los montoneros? Se cruzaban con las peligrosas: ¿cuántas valijas se llevó? ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿Dónde está el hijo de puta ese? El montonero Cámpora. ¿D
¿Se fue en el Fireland? Eran trampas más perversas que el desgarrón de la electricidad en los testículos o la lengua enloquecida que se retorcía y le provocaba ahogos. No habló. Se defendía con la cabeza, que iban a fusilar estos chotos. ¿A quién le ganaron? Se defendía con los recuerdos. Aquella vez, en el Club Almafuerte, cuando el doctor regresó de su exilio en Chile y dijo, vamos a comer un lechón, yo lo pago. Y sacó 5 pesos. Y todos nos cagamos de risa porque un lechón vale como 20. Se defendió recordando cuando él, Lali, era un pibe de 6 años y estaba muy enfermo, prácticamente desahuciado, y el doctor, que era el presidente de la Cámara de Diputados, consiguió que me atendieran en el hospital de niños, y parece que zafé. Uno de los suboficiales lo puso a parir diciéndole que lo había visto en San Antonio de Areco, el chico aquel de la parrilla, y que todo el mundo decía que él había estado con Cámpora y sabía dónde se había escondido. Supo hacerse el boludo y no insistieron. Otro momento peligroso fue cuando lo torturaron a Orlando Ramos, porque él también conocía ese famoso paradero que venía a ser la Quinta del Gordo, a 6 kilómetros de Areco, donde don Héctor debía seguir escondido, pero Orlando también se cayó la boca. Los secuestrados de Giles tuvieron mucha suerte. Solo fueron desaparecidos durante 8 días, al cabo de los cuales los regresaron al pueblo tras una parada en el regimiento de Mercedes. Mucho antes de que los vecinos de Giles fueran soltados, Cámpora y sus acompañantes habían debido alzarse de la Quinta del Gordo. El auto, dijo alguien, podía levantar sospechas y atraer a la policía. Salieron sin certezas a iniciar un loco peregrinaje por las rutas de Buenos Aires y Santa Fe, que estuvo a punto de acabar en una catástrofe. Don Héctor ordenó enfilar hacia Cañada de Gómez, donde tenía un amigo. No lograron el refugio, y en cambio fueron a dar de narices en un control montado por la policía santafesina. Los 3 hombres se dieron por perdidos. El suboficial a cargo, un tordillo de poblados bigotes, miró adentro del auto, clavó la vista en el anciano demacrado y elegante que le sonreía para disimular el pánico y le indicó al chofer que podía pasar. Debe ser peronista, dijo don Héctor tras un largo silencio, porque ese hombre me ha reconocido. A partir de ese momento se convirtieron en una rueda loca, tan loca que hasta pasaron cerca de otro campo heredado del suegro, cerca de Giles. Finalmente, luego de muchas horas de adrenalina y sudor, llegaron a la segunda estación del Vía Crucis, la casa de un pariente en el Gran Buenos Aires. Allí Cámpora tuvo una de esas treguas que se bendicen cuando uno tiene detrás la jauría. Pudo bañarse, comer un buen bife con ensalada y enterarse de las noticias. Allí despidió a sus custodios para no arriesgarlos y ganar el tiempo mayor y ganar él mismo mayor libertad de movimiento. Allí también pudo tomar contacto con Héctor Chico y Carlos, que pasarían a ser sus únicos nexos con el mundo exterior. El núcleo central de la familia había quedado desperdigado por el celo persecutorio de los golpistas. Allanaron todo lo que se podía allanar en un radio de pocas manzanas. Los departamentos de Héctor Cámpora, Mario Cámpora y Pedro Cámpora y el estudio de Héctor Jr. En medio de esa cacería, Cámpora y su hijo Héctor reingresaron en la capital federal y allí entendieron sin manuales que la primera ley de la clandestinidad es la movilidad. Era imposible mantener mucho tiempo la misma guarida. Había miedo de los más solidarios, compromisos verdaderos o falsos, visitas inoportunas que podían encontrarse con el perseguido. Había porteros, sirvientas, ojos casuales e indiscretos que habían visto ese rostro miles de veces. Gente curiosa que podía reconocer al expresidente en el ascensor. Pese a sus antecedentes como proscripto, Cámpora ignoraba cómo cambiar su rostro y su forma de caminar, cómo fabricar una cobertura. No era un especialista, solo un condenado a muerte. Y eso lo entendió cabalmente desde los primeros momentos del peregrinaje. Si me agarran, no voy a ir preso como otros dirigentes, a mí me van a matar. No se equivocaba. Aquella misma madrugada del 24 de marzo, mientras él buscaba al Gordo, comandos del ejército habían subido hasta el 7º piso del edificio ubicado en Libertador 1160. Habían tirado la puerta abajo, gritando «Al verte venimos a matarte», y habían arrojado por la ventana a otro delegado de Perón que los irritaba mucho,
el mayor retirado Bernardo Alberte. Un juez del régimen, Alberto Sarmiento, que se negó a investigar el homicidio, se regocijó en privado. Todos los peronistas como Alberte deberían volar por las ventanas. Padre e hijo se movían en auto, que en aquellos tiempos era como viajar en un ataúd rodante. Si era de día, el tío se ponía unos anteojos normales, porque los de sol son más escandalosos, o circulaba leyendo el diario. En general elegían la noche para moverse. Eso disminuía el peligro del reconocimiento, pero aumentaba el de caer en las temibles pinzas, los controles callejeros de la policía y el ejército. Héctor Cámpora andaba apenas camuflado y solía encontrarse por casualidad con otros perseguidos que tampoco eran duchos en el arte de disfrazarse. Padre e hijo pasaron esas horas interminables examinando una y otra vez las escasas posibilidades que tenían por delante. Pronto comprendieron que había una sola: huir del país. Tomaron esa decisión en el penúltimo escondrijo, un pequeño departamento en Ecuador entre Arenales y Beruti, que Carlos y Lidia, su mujer, todavía no habían ocupado y que recién habían escriturado la víspera misma del golpe. Como la vivienda estaba oficialmente vacía, no podían hacer el menor ruido, y era uno de esos edificios de paredes mezquinas donde se oye todo. Cuando iban al baño tenían que limpiar la taza del excusado con agua de una cacerola, y la cacerola había que llenarla con un chorrito ridículo. Hablaban entre susurros, adivinaban las voces de la televisión y la radio. Vivían encerrados día y noche en una atmósfera claustrofóbica de persianas clausuradas y luz eléctrica desde la mañana. Por momentos sentían físicamente que el techo comenzaba a descender sobre sus cabezas. Una mañana creyeron que sus corazones se paralizaban con esa llave que hurgaba en la cerradura, con esa puerta que se abría. Lidia también pegó un grito de sorpresa al verlos ahí, sentados en el suelo. Estaba claro, debían irse. Pero, ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Toda la familia? Héctor Pedro habló desde un teléfono público con Ángel Federico Robledo y se lo preguntó en una clave bastante elemental. A pesar de agachadas y defecciones, Robledo podía ser el hombre indicado para esas indagaciones. Al final y al cabo, Héctor Cámpora lo había apadrinado en los 40 y lo había reflotado en 1973, cuando lo hizo sorpresivamente ministro de Defensa. Robledo había actuado a la recíproca en el 55, cuando integró con Ítalo Luder la defensa de Cámpora, pero no sería tan consecuente en la década del 70. Astuto, acomodaticio, fue integrando todos los gobiernos que sucedieron y marginaron al hombre que lo encumbró. 2 meses antes de aquel llamado, había renunciado al Ministerio del Interior para enrolarse decididamente con la línea antiverticalista del peronismo, que trataba de desprenderse de Isabel antes del naufragio. En estos 3 años había cultivado buenas amistades entre militares y policías. Su padre y usted están gravemente enfermos. Su mamá y su hermano no necesitan una atención inmediata. El viejo zorro lo indicaba claramente. Los 2 Héctor debían huir del país. De acuerdo. ¿Cómo? Con Mario Alberto analizaron distintas propuestas. Al Uruguay no se podía, al Brasil y a Chile tampoco. Un amigo ofrecía una avioneta para llegar al Paraguay. Tampoco era una garantía. Sin contar con los riesgos del viaje, muchas veces la Fuerza Aérea hacía bajar los aviones particulares en sus bases para controlar su carga y sus ocupantes. Otro hacía una oferta aún más inquietante. Se comprometía a sacarlos del país, pero había que dejarlo totalmente en sus manos, sin posibilidad de hacer preguntas hasta que llegaran a destino. Inaceptable. Única chance, asilarse en una embajada. Pequeño problema, todas las embajadas estaban vigiladas. El Zafico es un edificio grisáceo de los 30 que se levanta en Corrientes entre San Martín y Reconquista, en la frontera con la City porteña. A mediados y fines de los 60 comenzó a convertirse en la torre de las agencias de noticias y los corresponsales extranjeros, un lugar que atraía naturalmente a los servicios. Enfrente, en la vereda norte,
haciendo esquina con San Martín, la confitería La Fragata, de prosapia cortasariana, le hacía de sucursal. Allí se encontró Mario Cámpora con el corresponsal brasileño de un diario mexicano para arreglar el asilo de su tío. En los 60, antes de convertirse en corresponsal de El Excelsior de México, Flavio Tavares había integrado un lote de prisioneros que la dictadura brasileña dejó salir del país a cambio de que la guerrilla liberase a un diplomático norteamericano. A Mario le cayó bien ese hombre delgado y juvenil que le prometió ir ya mismo a pedirle auxilio al embajador mexicano. Era la mañana del lunes 12 de abril de 1976. Héctor Cámpora llevaba 19 días de tiempo suplementario. La argumentación era fácil y Tavares era elocuente. Además de tratarse de un expresidente, Cámpora había sido embajador en México, había elegido a México como residencia transitoria cuando lo persiguió López Rega, y era un amigo de México. Su vida corría peligro nuevamente y México debía hacer honor a su tradición concediéndole el asilo. El embajador Roque González Salazar lo escuchó sinceramente convencido, pero sugirió una espera de 24 horas para actuar con la venia de Tlatelolco. En 24 horas quizás Cámpora esté muerto, dijo Tavares con una rudeza que lo sorprendió a él mismo. González Salazar pegó un respingo y el encargado de negocios, Roberto de Negri Ibarra, salió de un apoltronado letargo. ¿Cuánto tiempo puede esperar Cámpora?, preguntó el diplomático. En condiciones de seguridad, a lo sumo 8 horas. De ahí en adelante su vida corre peligro, respondió el periodista. Eran las 12 del mediodía. De Negri dirigió una rápida mirada al embajador y luego afirmó con voz tajante: «Dígale al señor presidente lo siguiente. A partir de las 4 de la tarde el portón de la cochera en la residencia del señor embajador va a quedar abierto durante media hora. Ahí lo esperamos». Héctor Pedro iba al volante del Renault 12 de Lidia, con su padre de acompañante. Atravesaron Las Heras, Luis María Campos, los barrios militares. Iban con lo puesto, sin valijas ni portafolios. Tenían miedo, pero no se lo demostraban recíprocamente. No eran muy demostrativos. Héctor Pedro hizo alguna pregunta cortés sobre si le molestaba el viento o algo así. Su padre negó con la cabeza y siguió en su aparente lectura del diario. En realidad iba rezando para sus adentros y despidiéndose una vez más de Buenos Aires. Adelante, un auto amigo iba anticipándole a los posibles riesgos. Al llegar al 1600 de la calle Arcos, Héctor Pedro reconoció enseguida la residencia del embajador mexicano. No iba como en los primeros días que siguieron al golpe, soldados cortando la calle. En rápida sucesión divisó el bello jardín, los policías charlando en la entrada principal y el portón del garaje abierto, como lo habían prometido. Giró bruscamente el volante y metió el auto con tantas ansias que casi se estrellan. El coche que los escoltaba se había detenido, reanudó la marcha y desapareció. Eran las 4:09 de la tarde. Alguien cerraba el portón, alguien del chalet colonial, a recibirlos.